Muy buenas a todos, estamos en el podcast del grupo de estudio Halley. Soy el aprendiz Cristian Ortiz. Nos encontramos junto al iniciado Luis Francisco Roldán y el iniciado Alejandro Delgado. Hoy se realizará una puesta en común acerca de lo que significa la figura del Furasu. Vamos a ello. Primero vamos a definir por el libro del Furasu, creado por nuestro Keigen Marcelino Miguel. Como viene aquí descrito, el Furasu es un individuo honesto, sabio, consecuente y humilde que, haciendo uso de un pleno entendimiento de la esgrima láser, pone sus actitudes, conocimientos y esfuerzo al servicio del saber universal. Perfecto, Alejandro Delgado. Muchas gracias por esa lectura. Y ahora, ya que has iniciado, empezamos por ti, Alejandro. Para ti, ¿qué es un Furasu? Hombre, quitando la parte más simple, que podríamos definirlo como un grado de la academia, más mirándolo desde esa figura que, como bien hemos definido, reúne una serie de actitudes y reúne una serie de conocimientos que debe de tener el Furasu para tener ese grado. Es casi y estáis de acuerdo seguro los dos conmigo, es casi una figura mitológica. Es una figura trascendental. Es como casi como cuando alguien que a día de hoy estudia Kenjutsu y se fija en los samuráis, en la figura del guerrero samurái. O cuando alguien era un caballero cruzado, tenía en mente ser un gran caballero servidor de Dios. O como cuando un budista empieza a ser monje, lo que quiere alcanzar es la imagen del Buda, la imagen del iluminado. Entonces es un poco ese modelo a seguir, y con intención de tampoco sonar muy religioso. Realmente es más casi como un modelo filosófico, un modelo de persona que siendo persona y aún cometiendo sus errores de persona, para mí tiene todo el sentido del mundo tener a alguien, alguna figura que seguir, una figura en la que verte reflejado y ver en comparación a ese modelo que tienes en mente qué cosas te faltan, qué cosas tienes que mejorar, qué cosas tienes que crecer, qué cosas tienes que o de cuáles ya posees, o cuáles dices, qué bien que en esta situación he actuado como se supone que debe de actuar un Furasu. Qué bien que he actuado de forma consecuente, qué bien que he actuado de forma humilde, o qué bien que... entonces, tener claro hacia qué camino debes de ir, hacia qué lugar debes de ir, a mí me sirve mucho a la hora de encaminar mi crecimiento, de encaminar mi vida y de encaminar sobre todo mi camino esgrimístico, obviamente. Y yo creo que realmente Furasu es solamente la denominación que tiene la Academia de Esgrima Láser para ese tipo de personas, pero yo creo que ese tipo de personas que demuestran unos grandes valores y que demuestran sobre todo un conocimiento profundo, creo que a lo largo de la historia han recibido distintos nombres, y creo que realmente no es algo inalcanzable. Yo creo que al ponerle un nombre dejas de verlo como algo inalcanzable, deja de ser la imagen mística del guerrero y empieza a ser algo que puedes conseguir. Y eso yo creo que motiva. Creo que puedo alargarme aquí mucho, pero más o menos creo que puedo dejar la palabra a otro compañero. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Luis Fran, ¿qué podrías añadir tú y cuál es tu pensamiento del Furasu? Lo primero que he de decir es que estoy muy de acuerdo con Alejandro en cuanto a que lo veo como una figura mitológica.
es verdad que, como he dicho, al tener un nombre, esa figura mitológica se te vuelve un poco más terrenal, un poco más humana, alcanzable. Pero los 4 principios del Furasu, la honestidad, la sabiduría, la consecuencia y la humildad, muchas gracias. Yo creo que para alcanzar los 4, sí que es verdad que normalmente uno viene aparejado con otro y no va a ser sencillo que lleguen, pero lo facilita. Pero yo creo que va a haber, el que quiera alcanzar esa figura va a tener que hacer un gran sacrificio. No solo de asistencia a las clases con el maestro, que eso al fin y al cabo acaba siendo un gusto, sino sacrificio en cuanto a tener que imponerte a ti mismo el hecho de tener que ser constante en la humildad, en la consecuencia, en los 4 aspectos que debe manejar el Furasu, y a eso se le añade lo que me parece a mí todavía más complicado, que es el conocimiento universal. Tenemos que ser conscientes de lo que significa conocimiento universal. Tienes que saber de todo. Tienes que saber no solo de esgrima láser en general, que ya te ayuda a conocer otras disciplinas adyacentes. Tienes que saber de matemáticas. Tienes que saber de anatomía. Tienes que saber de biomecánica, de física, de química, de astronomía. Tienes que saber de biología, de psicología, de ingeniería algunas veces. Tienes que saber incluso de electrónica. O sea, una serie de campos que parece que no están relacionados con la disciplina, pero que en realidad están relacionados de manera muy estrecha. La historia también, normalmente la dejo de lado y habría que incluirla siempre. Es un sacrificio personal muy grande, pero que tiene un fruto precioso, que es que tú mismo, como ha dicho Alejandro, te vas a ir convirtiendo en una figura que primero va a ser de gran ayuda y eficiencia ya donde esté, y va a servir además de guía a otros que vienen detrás de ti. Lo que a mi parecer incluso redobla ese sacrificio, porque una vez que eres consciente de que eres un Furasu, de que has hecho el examen en el futuro y lo has superado y eres un Furasu, ya no es que tengas que cumplir con todo esto, sino que además tú tienes ya tu propia presión añadida mental de ahora tengo que hacer esto y además ser ejemplo. Lo que se espera de ti, por así decirlo. Exactamente. No solamente lo que eras, sino lo que se espera. Entonces, es una figura que, como ha dicho Alejandro, te ayuda a guiarte, pero para mí también te ha aparejado mucho sacrificio personal en cuanto a cumplir con estos aspectos, y como he dicho, una necesidad de estar en constante estudio para poder cumplir con el principio del conocimiento universal. Y es más, yo creo que ese es un principio que nunca vas a poder terminar de cumplir al 100%, porque siempre va a haber algo que se te va a escapar. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, porque eso es lo que te va a ir empujando a seguir estudiando. Claro, es que el estar al servicio del saber universal, obviamente tú nunca vas a llegar a tener ese saber universal. No vas a tener ni siquiera un 1% de saber universal. Porque es que ese saber universal, por si no somos conscientes, incluye la información de tus células, incluye tus experiencias de vida, incluye hasta por qué te crece un pelo de la barba aquí y no aquí. Eso es saber universal. Será muy inútil, pero es saber universal. Y no es solo el saber universal que tú domines, sino también el que tú creas, a través de los libros, a través de los artículos, a través de cualquier tipo de publicación que hagas. Me la acabas de quitar de la boca, Luis Fran, porque pienso, desde mi perspectiva también pienso que un Furasu no solamente coincido en ambas partes, sino también tendría que ser creador de ese contenido universal que me quiero significar. Claro. Tiene que trabajar en favor de que aumente ese conocimiento. Añadir y reunificarlo también, para poder extenderlo. Y también tienes que propagarlo y pasarlo a la siguiente generación. También tienes que actuar como... Nosotros no lo somos todavía, pero tienes que actuar como maestro. No es solo cuestión de que tú adquieras el conocimiento y tú creas conocimiento, sino de que lo difundas. ¿Y cómo lo difundes? Enseñando. Correcto. Claro, es cierto. Y por darle la palabra al propio presentador de este podcast, ¿cuál es tu perspectiva, Cristian? Mi perspectiva, coincido en ambas palabras que habéis tenido los dos.
una figura, yo lo suelo ver de una figura muy mitológica al día de hoy, muy una persona, pienso que para algunos inalcanzable, aunque le pongamos nombre, y a su vez un ejemplo a seguir, al que creo que a toda persona le gustaría tener en su ámbito. No sé si me llego a explicar con la suficiente... Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que el Furasu al final debe hacer, y de ahí también su nombre, es que cuando debe iluminar, iluminará. Por lo tanto, como dices, siempre va a ser beneficioso tener a alguien a tu lado que cuando necesite iluminación te la proporcione. Y luego, como también he comentado, pues que pienso no solamente que sería una persona que reúne conocimiento para extenderlo y enseñarlo, como bien ha dicho Luis Fran, sino también una persona de que cree, o sea, el Furasu debería de crear conocimiento tanto nuevo como reunificar conocimiento antiguo. Claro, es que al final ese servicio del saber universal es muy complicado. Muy complicado. Es que... y sobre todo empieza a ser complicado cuando entiendes que precisamente debes evitar el conflicto, que es una de las grandes cosas de nuestra disciplina. Debes de evitar que suceda el conflicto. Una de las grandes razones para evitar que suceda es la pérdida de conocimiento en ese conflicto. Normalmente en los conflictos se pierde información, se pierde conocimiento. Sobre todo si hablamos de conflictos armados o conflictos en los que se dañe a otra persona o a otra entidad o a otro, incluso si daña un edificio, estás destruyendo información. Entonces empieza a ser problemático cuando te das cuenta de que el Furasu debe discernir qué información debe salvar, qué información debe proteger. Por lo tanto, si es consecuente, como debe de serlo por ser un Furasu, debe de estar constantemente preocupado de que el conocimiento a su alrededor no desaparezca, no se desperdicie, no se pierda, sino de al revés, de hacerlo crecer, de iluminar al resto para que incluso el conocimiento que esa gente porta crezca, no lo contrario, no decrezca. Porque si el conocimiento universal total es prácticamente imposible, si no imposible, el tener todo el conocimiento del universo quizás es imposible, pero acercarnos en la dirección de conseguirlo, aunque nos quedemos muy lejos, creo que es una filosofía bastante acertada y bastante interesante. Acercarte en ese camino, aunque quizá no llegues nunca a ese saber universal y absoluto. Sí, al estar al servicio del saber universal también tienes que conservarlo. Y conservarlo es lo que tú has dicho. Evitar conflicto para evitar que se pierda conocimiento. Pero claro, ¿hasta qué punto el Furasu debe involucrarse en los conflictos para reducirlo o evitar que estos se produzcan? Es un gran problema. Es un gran problema que hombre, depende de cada conflicto, pero en la mayoría siempre va a ser el mejor evitar que suceda ese conflicto. Los conflictos siempre afectan de manera negativa a tanto las partes involucradas como al entorno, siempre. Pero claro, a lo mejor hay casos puntuales en los que, como tú dices, evitar que suceda o evitar inmiscuirse no sea la mejor opción. O sea, que lo mejor sea mantenerse al margen, como bien dices. Pero claro, ¿cómo, cómo mezcla el ser consecuente con evitar que se pierda esa información con mantenerte al margen de ciertos conflictos que no son útiles? Es ahí sea un Furasu. Es ahí. Pues tendría la sabiduría y el conocimiento para llegar a ello. Claro, Yo ahora mismo supongo que no llego. el camino que has seguido para llegar a ser Furasu y el conocimiento que has adquirido en ese camino debería ser que tú ya has discernir en qué situación debe involucrarte y en cuál no. Claro, Ponderar los beneficios, los pros y los contras y decir, vale,
Si me meto aquí y consigo que el conflicto desaparezca, aparecen estos beneficios, muy bien. Si me involucro en este mismo conflicto, no consigo que desaparezca, yo me voy a ver salpicado. A lo mejor, por lo menos, consigo que vean que el camino que están siguiendo no es el adecuado para arreglar las diferencias y consigo que se vayan por otro sitio más, digamos, pacífico. Claro, es que en el caso ideal en el que el Furasu tiene la sabiduría suficiente para mantenerse fuera del conflicto y aún así solucionarlo, es muy bonito, pero realmente el Furasu va a seguir siendo humano. Y el Furasu va a errar, no va a ser capaz de medir suficiente algunas veces cuando el conflicto va a aparecer o no, no va a ser capaz siempre de ser perfecto. Por lo tanto, hay algunas veces en las que le llega esa situación de verse involucrado en conflictos sin querer, de verse involucrado en la capacidad de decidir me involucro o no me involucro, porque no ha sido capaz de prevenir, de ver venir con su sabiduría que eso iba a poder llegar a pasar. Pero también lleva otro de sus principios, la consecuencia, ser consecuente de lo que ocurre. Claro, claro, si ha sido tu error llegar ahí, debes ser consecuente con lo que has hecho. Ello. Efectivamente. También lo suficiente humilde como para reconocer que has cometido ese error. Claro. Que es lo que te hará que la siguiente vez no erres. Pues te ayudará a evitarlo. Aceptándolo con humildad, siendo humano, aprenderemos a racionalizarlo para no volver, aunque el humano siempre cae 2 veces sobre la misma piedra, pero racionalizarlo. Claro, por lo tanto el Furasu más que una persona distinta a cualquiera de nosotros, es simplemente cualquiera de nosotros con esas actitudes mejoradas. Me refiero, es cualquiera de nosotros siendo capaz de estar el mayor tiempo posible, la mayor con su capacidad mayor que la nuestra, potenciada, de mantenerse en esos principios, de errar las menos veces posibles. Correcto. Una versión en la que esos 4 principios están potenciados para, a su vez, volcarlos tanto en la conservación como en la divulgación como en la creación de nuevo saber universal. Pues sí. Pues yo creo que hemos tenido una conclusión bastante acertada. Pues, sin más, podríamos, creo, dar por finalizado este podcast. Una vez más, Luis Francisco Roldán, muchas gracias, señor iniciado, por su conocimiento y por su tiempo. Y Alejandro Delgado, al igual, señor iniciado, muchas gracias por su conocimiento y por su tiempo. Gracias a ti.